Iglesia Bíblica Missio en Salta, Argentina, les presenta al pastor Marvin Alpire. Para los que toman nota, la enseñanza de hoy tiene como título Nuestra respuesta ante aquel que nació en un pesebre. Bien, nuestra respuesta ante aquel que nació en un pesebre. La semana pasada estuvimos viendo de que el Rey Eterno, nuestro Señor Jesucristo, había nacido ni más ni menos que en un establo, ¿no? Y había sido colocado en un pesebre. Habíamos aprendido que pesebre vendría a ser como una especie de un lugar donde se ponía el alimento para los animales, o sea, un comedero de animales. Ahí mismo donde ponían la comida para darle de comer a los caballos, a los burros, ahí fue colocado el Hijo de Dios, el Rey Eterno. Y hay una canción, yo en esta semana estaba meditando en esa canción, una estrofa de esa canción dice: Jesús, nuestro Rey y Dios, nació en un establo, vestido en harapos, en un pesebre durmió. Y aunque venía del cielo, para él es suficiente. Aquel que hizo los montes y volverá pronto a reinar. Dice el Rey, nuestro Dios, en un pesebre, pero para él es suficiente. Aquel que hizo los montes, las montañas, en un pesebre. Y es aquel que volverá a reinar, nuestro Señor Jesucristo. Ese es. Lo que hoy vamos a ver será la respuesta, la reacción que hubo por ese acontecimiento, por ese nacimiento. ¿Cómo reaccionaron personas que estuvieron ya sea cerca o no tan cerca, un poco lejos? ¿Cómo reaccionaron aquellos que se enteraron de esta noticia, de que el Rey, el Mesías, había nacido en un pesebre? Vamos a ver esas respuestas, esas reacciones. Pero para primero ver la primera reacción, necesito que complementemos todo lo que estamos viendo en Lucas con Mateo, porque recuerda que al comienzo de esta serie yo expliqué de que los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno se complementa uno con el otro. Y hay algunas cosas que usted lee en Lucas y que no están en Mateo, y hay algunas cosas que están en Mateo y no están en Lucas, pero se complementan. Entonces, para ver la primera reacción, me gustaría que vayamos a Mateo, capítulo 2. Esto que vamos a leer en Mateo no se encuentra en Lucas, por eso es que vamos a ir a Mateo, para ver cómo se complementa. Mateo, capítulo 2, versículo 1. Mateo 2, 1, vamos a leer primero del 1 al 3, ¿bien? Mateo 2, del 1 al 3. Dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Esa es la primera reacción. Se turbó, dice el rey Herodes, y toda Jerusalén con él. Hasta aquí vamos a parar un momento. No hay mucho tiempo para examinar lo que vamos a ver en Mateo, porque el enfoque es en Lucas, pero por lo menos vamos a ver algunos rasgos, algunas pinceladas de Mateo. Dice que habían unos magos, menciona unos magos aquí Mateo. La tradición ha hecho que se tenga toda clase de ideas acerca de esos magos, que son 3, que son Melchor, Gaspar y Baltasar, y bueno, ustedes ya saben un poco de lo que se festeja en Navidad. No se sabe, ciertamente no se sabe exactamente el número de magos que habían, pero primero, no eran 3, lo más probable es que eran más de 3. Otra cosa, no eran magos como uno cree que puede ser un adivino, uno que hace magia. Los magos en ese tiempo eran personas que venían del imperio persa, o sea, de Persia, y estos hombres eran filósofos, incluso sabían de medicina, de artes, eran muy sabios. Se los consideraba como hombres muy sabios.
incluso tan sabios que algunos llegaban a ser consejeros de los reyes. Esos eran los magos. Y resulta que estos magos ven una estrella. Ellos estaban muy pendientes de las cosas de la astrología. Entonces vieron esa estrella y siguen a esa estrella. Consideran de que eso era una señal. Ahora, estos eran muy respetados en esa época. Eran muy respetados. Venían de tierras lejanas y por tanto no eran judíos, eran gentiles, no pertenecían al pueblo de Israel. Se habían percatado de esta estrella, por lo que deciden hacer el viaje a Judea. Ahora, eso por un lado, los magos, bien, vienen de tierras lejanas, ven la estrella y tienen que ir a ver qué es lo que está pasando, por qué esa estrella. Ahora, por un lado los magos y por otro lado dice que menciona a Herodes. En un momento, en clases atrás, en domingos pasados, vimos un poquito de ese rey Herodes. Se le llamaba el Grande, Herodes el Grande, rey de Judea. Habíamos visto que era un hombre cruel, sanguinario. Ese hombre desconfiaba de cualquier persona que pudiera ser candidato a robarle su reino. Desconfiaba de todos. Cuando nace el Señor Jesucristo, más o menos se calcula que tenía algo así como 70 años, Herodes. Ya estaba anciano. Y ¿sabe qué? Mientras más viejo se ponía, se hacía más desconfiado. A tal punto que llegó, incluso se cree que se pudo llegar a enfermar de la mente, este rey de Herodes. Era tan suspicaz, tan desconfiado, que llegó a desconfiar de sus hijos y mató a 2 de sus hijos. Llegó a desconfiar de su esposa y la mató a la esposa. ¿Y sabe qué hizo antes de morir? Antes de morir se le ocurre la gran idea de pensar: lo más probable es que nadie llore cuando yo muera. Lo más probable es que todos celebren. Eso pensaba él. Pero yo quiero que todos lloren cuando yo muera. ¿Y sabe qué hizo? Llamó a los principales ancianos de Judea y los mandó matar. Dijo: cuando yo muera quiero que los maten a todos estos. Ahí van a llorar por mi muerte. ¿Se da cuenta de la crueldad? Un hombre perverso. Ahora, este hombre, así de desconfiado, claro, se le aparecería a cualquier persona que podría quitarle su trono y ya la mandaba a matar. Imagínense lo que ha de haber pasado por su mente cuando estos magos vienen y le dicen: hemos venido porque el futuro rey de los judíos ha nacido y su estrella hemos visto. Yo creo que haber pensado, ¿no? Herodes, ¿cómo que el rey de los judíos? Si yo soy el rey de los judíos. ¿Cómo que ha nacido el rey de los judíos? Dice que oyendo esto, Herodes se turbó. ¿Sabe qué es turbarse? Alborotarse, es agitarse, se agitó. Dice que toda Jerusalén con él. ¿Por qué Jerusalén se agitó? Porque Jerusalén ya sabía que cada vez que se enojaba este hombre era peligro de muerte. Se le podía ocurrir cualquier cosa. Van de matar a todos, no sé quién, van de matar a los niños menores de 2 años. Eso fue lo que hizo. Mandó matar a los niños menores de 2 años en Belén para asegurarse de que ese bebé, Jesucristo, fuera exterminado, pensando: nadie me va a quitar el trono. ¿Sabe que le quedaba poco para morir? Y aún así, él no estaba dispuesto a renunciar a su trono. Ya le queda poco para morir, ¿qué más da? Ya se iba a morir. Pero él, con esa locura, dice que llegaron a atarlo. De lo mal que estaba de la cabeza, tuvieron que atarlo en su cama. Pero aún así, él se aferró con uñas y dientes a ese trono. Había luchado mucho por ello y nada ni nadie se lo iba a quitar, ni su esposa ni sus hijos, los manda a matar. Ahora, la primera reacción entonces es de un hombre, Herodes el Grande, que toma a ese bebé como una amenaza, a ese que había nacido en el pesebre. Al que había nacido en el pesebre lo toma como una amenaza para mi reino. Ese bebé está amenazando mi reino, no me lo puede quitar ese bebé.
Ese bebé prefiero que se muera antes que me quite mi trono. Una amenaza. Para aquella persona que ve en Cristo alguien que solamente bendice, que existe solamente para darle, para aquella persona que lo ve como muchos lo ven, ¿no? El Jesucito en el pesebre. Mientras Jesús queda en el pesebre así indefenso, todo un bebecito, ahí es el Cristo que me gusta. Allí yo sigo a Cristo. Pero cuando Cristo se vuelve una amenaza para mi imperio, para mi comodidad, para tener que obedecerle a Él, tener que sujetarme a Él, ahí se convierte Jesús en una amenaza para mi vida. Mientras Jesús no me demanda nada, mientras yo no tengo que obedecer a un rey, mientras que yo no me tengo que sujetar a un rey, si no hay demanda, ahí soy cristiano, ahí sigo a Cristo y ahí sigo, yo amo a Jesús. Pero resulta que aparece un Jesucristo que luego viene y dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, éste la hallará. ¿Cómo que dar mi vida por Jesucristo? No, Él tiene que hacerlo todo para mí. ¿Sabe que hay personas que estarían dispuestas a matar, como Herodes, con tal de quedarse con su imperio, con su vida, con su comodidad? Yo le cuento esto. Resulta que en una ocasión un cristiano, hablando con otro que tenía un ministerio, trabajaba en la iglesia, hacía muchas cosas, tenía ese que estaba trabajando en muchas cosas, resulta que tenía como una especie de sueño, quería ser algo así como, no sé si empresario o arquitecto, no sé qué quería hacer, pero tenía ese sueño de salir al extranjero y ganar mucho dinero y todo. Estaba ahí trabajando en la iglesia, pero tenía todos esos sueños. Y resulta que al cristiano se le ocurre decirle a este otro que tenía tantos sueños, se le ocurre decirle, pero ¿sabías vos que el Señor Jesucristo dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, el que quiera guardar su vida la perderá? ¿Qué pasa si un día Jesús te pide eso que vos anhelás? Que renuncies a tus sueños, que renuncies a todo lo que estás anhelando. ¿Sabe cómo reaccionó este chico que estaba sirviendo en la iglesia? Se enojó y le empezó a gritar, le empezó a decir, vos no me puedes decir eso, vos estás mal, vos estás equivocado, vos sos un radical, sos un extremista, Jesús no me va a pedir eso. ¿Cómo que no? ¿Que no puede el rey pedirte algo, lo que sea, decirte, entrégame eso? ¿Que no puede el rey exigirte algo? ¿Se acuerda del joven rico? Mientras Jesucristo para ese joven rico era alguien que le iba a resolver algo, Señor, quiero saber cómo se obtiene la vida eterna, por favor, maestro, dímelo. Mientras Jesús no era una amenaza, para él era el maestro. Maestro bueno, le dijo. Pero cuando Jesús le dije, ¿quieres seguirme? Bueno, renuncia a todo lo que posees, ve, véndelo, dáselo a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo, ven y sígueme, le dice Jesucristo. Uy, ahí se convirtió en una amenaza. El joven rico pensó, yo no sabía que me iba a demandar todo. ¿Sabe qué, hermano? Jesús te demanda tu vida. Exige tu vida para Él. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo es de Él. Y este joven rico al comienzo lo consideró como que es un maestro. Ahora le pidió todo. Dice, bueno, chao Jesús, ya me tengo que ir. Y se fue y le dio la espalda. Jesucristo, mientras esté en el pesebre indefenso, es bonito seguirlo así. Pero cuando se convierte en una amenaza para mi comodidad, ahí ya no es tan bonito Jesús. ¿Cómo reaccionamos ante aquel que está en el pesebre? Herodes reaccionó mal, se turbó y mandó matar a los niños menores de 2 años en Belén. Ya sabemos por el relato bíblico de que el Señor le habló a José y salieron para Egipto para que no sufriera eso el Señor Jesucristo. Vamos a ver
una segunda reacción. Seguimos leyendo en Mateo 2:4. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, o sea, Herodes les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dice que los principales sacerdotes y escribas sabían dónde iba a nacer el Mesías. Ellos recitan Miqueas 5:2, que habla de la profecía, lo vimos la semana pasada, habla de que el Mesías tenía que nacer en Belén. Sabían dónde iba a nacer el Mesías. Dice que los principales sacerdotes, los escribas, eran los más instruidos en la palabra, los más preparados. O sea, ellos tenían que ser los que estuvieran más apercibidos del nacimiento de Jesucristo. ¿Y cuál fue la reacción de estos hombres? Indiferencia. Herodes les pregunta, miren, han venido estos magos, quiero saber, ese Mesías que ustedes están esperando, ¿dónde van a ser? ¿Y cómo es eso que tiene que venir ese Mesías? ¿Dónde van a ser? Ellos vinieron y le dijeron, como eran muy preparados, tiene que nacer en la ciudad de David, en Belén, porque la profecía en Miqueas 5:2 dice eso, de que tiene que nacer en Belén. Sabían, habían visto a los magos, lo más probable es que esos magos que venían con una caravana de gente, con cosas, o sea, no pasó desapercibida la presencia de los magos ahí en Judea, en Jerusalén, no pasó desapercibida. La gente se enteró que vinieron esos magos, de hecho dice que Jerusalén se turbó. O sea que algo estaba pasando. Y esos sacerdotes y escribas que deberían estar atentos al nacimiento del Mesías, reaccionaron con indiferencia. ¿Por qué? Estaban muy concentrados en su religión, el templo, sus tradiciones. Qué mal cuando un cristiano, por vivir sus cosas, es indiferente al Hijo de Dios. Qué mal cuando nos portamos así, cuando somos indiferentes a las cosas del Señor. Te hablan de la palabra, te hablan del Señor, tú escuchas y dices, qué lindo, bonito, pero hablamos de otro tema y sí, podemos conversar horas y horas de otro tema, pero de Cristo una indiferencia, no puede ser así. Estos hombres estaban muy interesados en su religión a tal punto de que no se apercibieron del nacimiento del Mesías. Hubo una indiferencia total. No estuvieron ahí en el pesebre, no estuvieron ahí en ese establo. Ellos deberían haber sido los primeros de estar ahí. Y no estuvieron ahí. Actuaron de manera indiferente. Muchos están en las iglesias y pueden hacer muchas cosas. Pueden saber mucho de la Biblia. Pero eso no significa que ellos quieran a Cristo. Muchos aman sus puestos en los ministerios. Muchos aman el hacer cosas y simplemente aparentar, pero eso no significa que quieran a Cristo. Aman a su religión, aman sus cosas, aman su puesto en el ministerio, pero no a Cristo. Quiero que examines porque cuando yo estoy charlando con alguien y empiezo a hablarle de la palabra, y cuando veo que ya la mirada como que la desvía, ¿no? Como que, sí, bueno, sí, y no me presta atención, yo digo, algo anda mal, porque un cristiano, apenas hablamos del Señor, el cristiano tiene que decir, sí, como dice la palabra, como dice el Evangelio, como dice... Eso es un cristiano, eso es un hombre que ama al Señor, eso es alguien que está lleno del Señor, que no es indiferente a las cosas del Señor. Pero cuando le empiezo a hablar de la palabra, mira lo que dice el Señor, y el Señor dice así, sí, listo, bueno, ya tengo que irme. Eso es indiferencia y eso es un mal síntoma. ¿Te deleitas cuando hablan de Cristo? ¿Te apasiona cuando te hablan de la palabra? Sí, como dijo el Señor, mira, acá en Efesios, mira lo que dice la palabra, qué precioso. Cuidado con esa indiferencia, es síntoma de que algo anda mal. Sí, vamos a ir leyendo versículo 7.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Mire, diligentemente indagó. Qué interesante. Le puso empeño, ¿no? ¿Pero para qué? Para matarlo. Para matar al Hijo de Dios. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué mentiroso, ¿no? ¿Qué adorar ni qué adorar? Para que yo vaya y lo mate será, ¿no? Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cómo reaccionaron los magos, estos hombres sabios que no eran judíos? ¿Cómo reaccionaron? Dice que se postraron y le adoraron. Hombres que no tenían nada que ver con Israel, hombres que no eran judíos y que no sabían nada de Miqueas 5:2, no sabían de la profecía, no sabían nada de la cultura judía, pero estaban ahí postrados adorando delante de aquel que había nacido en un pesebre. ¡Qué locura! Cuando esos escribas y sacerdotes deberían haber sido los primeros en estar ahí, eran extraños, extranjeros. Tú y yo éramos extranjeros. No teníamos nada que ver con Dios, con la palabra. Estamos perdidos en el mundo hasta que un día el Señor tuvo misericordia y la estrella resplandeciente de la mañana brilló sobre nosotros. Y vimos y nuestros ojos fueron abiertos y dijimos, Él es el Salvador. Esos magos estaban también lejos, pero brilló una estrella y ellos fueron tras esa estrella. Tú estabas totalmente lejos de Dios y la estrella resplandeciente de la mañana, llamado Jesucristo, resplandeció a tus ojos y tú dijiste, Él es el Salvador, yo quiero ir tras Él. Y fuiste porque Él te llamó. ¿No es hermoso? Le adoraron. Una reacción correcta, justa, es esa. Postrándose, le adoraron. Un cristiano ante el Salvador se postra y le adora. Te pregunto, ¿en casa haces eso? ¿Te postras en tu lugar privado y le adoras? Esos magos eran considerados paganos, eran menospreciados. Esos son gentiles, son impíos, le decían los judíos. Sin embargo, ellos viajaron kilómetros y kilómetros. ¿Para qué? Para llegar a postrarse y a adorar a Jesús. Y a veces nosotros nos cuesta levantar un pie por Jesús. Una mano, no, hay que hacer algo para el Señor, hay que ir a la iglesia, ay, que me cuesta, quisiera quedarme a dormir. Y estos viajaron kilómetros para adorar a Jesús. Mientras más vale Jesús para ti, más te vas a postrar y le vas a adorar. Mientras menos valga Jesús para ti, menos te vas a postrar y a adorar. Acuérdate esa relación. A más valioso para ti, más adoración, más postración, más humillación. Menos valioso para ti, más indiferencia, menos adoración. Pregúntate, ¿cuán valioso es Cristo para mí? No te engañes. No digas, sí, Él es para mí todo, todo para mí es Jesús, pero ni me postro, ni me esfuerzo por Él, nada. Indiferencia total. Mentira, no hay la relación ahí. A más valor, más adoración. Mientras más valioso es Él, más me postro y me adoro. Postrándose, le adoraron. Dice que le trajeron presentes, oro, incienso y mirra, le trajeron al Señor. O sea, que no vinieron con las manos vacías. Vinieron y le trajeron ofrenda al rey. Lo consideraron verdaderamente como un rey, porque cuando le trajeron oro, eso dice que era la ofrenda que se le daba a los reyes. Se lo consideraba a los reyes como tan valiosos que no podés darle cualquier cosita. Tenés que darle oro. A un rey tenés que darle algo valioso, darle oro.
Le trajeron oro. Incienso era un regalo que se le daba a los sacerdotes, era algo muy de los sacerdotes porque ellos eran los que ofrecían el incienso. Jesucristo es el sumo, el gran sacerdote que intercede por nosotros. Esa palabra que hemos oído por ahí, pontífice, ¿se acuerda? ¿O ha escuchado? Pontífice. Eso de ahí viene sacerdote, pero pontífice significa simplemente un puente. Pontífice significa puente. Jesús es el puente entre Dios y los hombres, el sacerdote. Le dieron mirra, y mirra era el ungüento que se le ponía a los que estaban muertos, o sea que le estaban dando un presente para alguien que iba a dar su vida en sacrificio. Miren lo que le trajeron estos magos. ¿Qué le estás dando tú a Cristo? Lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso que le puedes dar? Tu vida, tus sueños, todo tu ser, dáselo a Él. Él lo merece porque Él es el Rey. Entonces, esto es un resumen que le he querido dar de Mateo. Hemos visto reacciones de los magos, reacciones de los escribas y sacerdotes con indiferencia, y un Herodes que se turba porque está amenazado su reino. ¿Bien? Ahora vamos a ir al texto que nos toca. Vamos a ir a Lucas, capítulo 2, versículo 8. Porque aquí también vamos a ver otras reacciones. En Lucas 2, 8. Dice Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región, o sea, en Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Quiero que paremos un momento ahí porque es interesante. Estos pastores eran hombres que se encargaban de cuidar y alimentar el ganado de otras personas. O sea, les pagaban un salario para cuidar un rebaño ajeno. ¿Bien? Dice que por el día ellos tenían que llevar a los animales a pastar, o sea, a darles de comer, llevarlos a donde había pastos para que comieran, llevarlos a tomar agua en algún lago o algo así donde hubiera agua. Pero por la noche ellos metían a las ovejas en un redil. Había un redil comunitario, se llama, un redil comunitario, donde pastores que tenían ovejas a su cargo traían todas esas ovejas y las ponían en un solo redil, todas estaban ahí. Los pastores eran tan expertos con el cuidado de las ovejas que cuando llegaba la hora de sacarlos en la mañana, cada uno hacía un silbido y sus ovejas que él estaba cuidando salían y lo seguían solo a él. Es una buena imagen de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que el pastor dio su vida por las ovejas y él conoce a cada una de ellas y las llama por su nombre. Dice la palabra en Juan, que ese es nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Y es muy interesante que estos pastores hacían eso. Llegaba la noche, ellos dicen que dormían y ellos hacían vigilia para cuidar ese rebaño, para cuidarlos del lobo o de algún ladrón. Entonces, seguramente entre ellos dirían, bueno, a vos te toca, un ejemplo, ¿no? A vos te toca de 10 a 12, a mí de 12 a 2 y 2 a 4. O sea, unos dormían mientras que otros cuidaban y cuando les tocaba el relevo, otros se quedaban cuidando y estos iban a dormir. Eso eran las vigilias de la noche. Bien, ¿sabe que por esa labor, por estar cuidando las ovejas, ellos no podían participar de las festividades religiosas, no podían cumplir con las tradiciones de los escribas y fariseos? Por ejemplo, el lavado meticuloso de las manos, ¿no? Había una tradición que dicen que tenían que lavarse antes de comer no sé cuántas veces las manos, un montón de veces, que si no lo hacías eras un impío, un impuro, ¿no? Y te condenaban por eso, no te lavaste bien las manos, eres un impío, te decían esos fariseos. Estos pobres pastorcitos estaban todo el día con las ovejas, o sea, estaban en el polvo y todo, entonces lo consideraban, bueno, y terminarían de cuidarlos, bueno, irían a comer por ahí, buscarse un rinconcito para comer. No se lavan las manos estos pastores, qué impíos que son. A tal punto dice que eran menospreciados estos pastorcitos, que dice que no les dejaban participar en el templo por considerarlos impíos, lo dejaban en el patio exterior, dice, junto con los gentiles, los consideraban como unos gentiles. No, esos impíos que queden allá afuera no tienen derecho a entrar, no participan en las festividades religiosas.
Sumado a eso, tenían fama de ignorantes y hasta de ladrones. Miren los pobres pastores cómo eran considerados. Son unos ladrones esos pastores, son unos ignorantes. Así pensaban de ellos. Esto hacía de que estos pastorcitos fueran menospreciados hasta tal punto que, eso es lo que les digo, no les dejaban participar de las actividades en el templo. Ahora bien, estos pastorcitos estaban en Belén cuidando las ovejas. Belén estaba ubicada más o menos a 9 kilómetros de Jerusalén. Bien, ojo, no vaya a confundirse. De Nazaret a Belén habían 140 kilómetros. Ese es el viaje que hizo José y María en el burrito. Pero de Jerusalén, donde estaba el templo, a Belén habían 9 kilómetros, muy cerquita. Por esa distancia de cerca, dicen que los sacerdotes, con las ovejas que iban a ser destinadas al sacrificio en el templo, dice que las llevaban y se las daban a estos pastorcitos en Belén. Le decían, bueno, te vamos a pagar tanto y cuidando las ovejas ahí, porque esas ovejas van a ser para el sacrificio. Estos pastores entonces se encargaban de llevarlos en Belén, por las zonas donde hubiera más fertilidad. Se considera que, Belén significa casa de pan, eso significa Belén. Se le llama casa de pan porque era muy fértil Belén. Entonces, probablemente por eso también se las daban a estos pastores, porque había mucha fertilidad, muchos pastos, y entonces podían llevar a las ovejitas. Ahora, entonces es muy probable que estos pastores estuvieran al cuidado de corderos, de ovejas, que estaban preparados para el sacrificio en el templo. Qué irónico. Los sacerdotes y escribas que les daban a estos pastores a cuidar, que los menospreciaban, no tuvieron la primicia del nacimiento. Pero a estos pastorcitos menospreciados, a ellos se les dio la noticia de que había nacido el Hijo de Dios. Interesante. A estos sacerdotes que estaban en el templo, no supieron. Pero a estos pastorcitos que estaban en el campo cuidando las ovejas, a ellos se les reveló. Versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Estos pastorcitos estaban cuidando las ovejas en la noche, estaban en esa vigilia, ¿no? Cuidando las ovejas, y resulta que se aparece un resplandor así súbito. Aparece un ángel de Dios. A pastorcitos que ni siquiera eran considerados dignos de entrar al templo, un ángel se les presenta. Ahora, ellos sabían de que la presencia de un ángel bien podría significar juicio. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Dice que fueron unos ángeles y vieron la situación y ellos mandaron juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces los pobres pastorcitos vieron un ángel y dice que tuvieron gran temor, dice que tuvieron pavor, se aterrorizaron. Se presenta este ángel. Mire Lucas cómo es tan descriptivo. Ya nos viene relatando la presencia de ángeles, ¿no? Ángeles que se presenta a Elizabeth, la futura mamá del profeta, de Juan el Bautista. Luego se presenta a María. Y en esas dos oportunidades les dice, no temas. A Zacarías en el templo se le había presentado, ¿no? A Zacarías en el templo se le presenta, dice que Zacarías se asusta, tiene gran temor, pero le dice, no temas, le dice, ¿no? Me pareció muy interesante que esta presencia del ángel, dice el versículo, que tenía la gloria del Señor, dice. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor. ¿Por qué no dijo la gloria del ángel? ¿Por qué no dijo, si era el ángel el que estaba ahí, por qué no dice el resplandor del ángel? La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Por qué dice entonces la gloria del Señor? Ese ángel, según Isaías 6, si quiere anótelo, según Isaías 6, está de continuo la presencia de Dios, porque en Isaías 6 dice que los ángeles sin cesar
dicen: Santo, 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 Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, dice. La tierra está llena de tu gloria. Dice que se tapan sus rostros, sus ojos, dice, y sus pies, por el resplandor de la santidad de Dios. Santo, santo. Ese ángel había estado ni más ni menos que la presencia de Dios. Y claro, el resplandor de la majestad de Dios es como si hubiera quedado impregnada en ese ángel, ¿no? Y ese ángel desciende y dice que ese resplandor brilla y rodea a estos pastorcitos. Ni más ni menos que ese ángel estuvo delante de Dios, ahora se presenta a estos pastores. Lo celestial uniéndose con lo terrenal. ¿Para qué? Para magnificar al Hijo de Dios. La respuesta de los pastores fue la misma que tuvo Isaías cuando dice que vio a Dios sentado en su trono alto y sublime y los ángeles decían: Santo, santo, santo. Dice que Isaías dice: oh, ay de mí que soy muerto, dice Isaías, porque mis ojos han visto al Rey. El resplandor ese hizo de que temiera a Isaías porque se veía como pecador y él veía la santidad de Dios. Soy muerto porque soy un pecador. Estos ángeles vieron ese resplandor reflejado en el ángel y tuvieron gran temor. Esa es una reacción cuando se encuentra un pecador con un Dios santo, santo, santo. Pero qué palabras más tranquilizadoras de ese ángel, que les dice: no temáis, dice el versículo 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Qué palabras más tranquilizadoras para ellos que estaban llenos de temor. No temáis. Es como si les estuviera diciendo: tranquilos, yo no he venido a traerles juicio, he venido a traerles buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo. Les dice el ángel. Otra vez Lucas trayendo buenas noticias. Esa es una característica del Evangelio de Lucas. Noticias de gozo, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas nuevas para todo el pueblo? Versículo 11 dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido. ¿Por qué les dice os ha nacido? Es como si les estuviera diciendo: les ha nacido para ustedes. Para ustedes ha sido dado el Hijo de Dios. Os ha nacido. Y ciertamente Dios nos dio a su Hijo único. Nos dio. Les ha nacido, dice, en la ciudad de David. Como si les dijera: ¿recuerdan la profecía? ¿Se acuerdan que había una profecía en Miqueas 5:2 que el Mesías tenía que nacer de David? Como si les estuviera dando confirmación. Les estaba dando convicción ese ángel. En la ciudad de David, en Belén. Dice: les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La promesa esperada por siglos se acaba de cumplir. Y los primeros en recibir la primicia desde el cielo, imagínense, desde el cielo. No fueron los sacerdotes en el templo, no fueron los escribas y fariseos, fueron estos pastorcitos, que eran considerados como lo peor, lo más bajo. Dios se complace en escoger a lo vil y a lo menospreciado. Escogió a estos pastorcitos menospreciados. Dice el versículo 12: esto os servirá de señal. Miren la señal que iban a tener que buscar ellos. Hallaréis, o sea, buscaréis, tendrían que hallar a ese niño. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cuál iba a ser la señal? Se van a encontrar al Hijo de Dios revestido de un manto púrpura y brillante, con un cetro de oro en la mano y una corona con 12 estrellas. El Hijo de Dios, claro, tiene que ser así.
No. La señal va a ser que ustedes van a encontrar en un establo, en un pesebre, un bebé envuelto en trapos. Esa iba a ser la señal. El Hijo de Dios. De aquí podemos inferir una cosa. En todo Belén, el único bebé que estaba en un establo, en un pesebre, era Jesús. Porque de no ser así, el ángel le hubiera dicho, busquen, pero cuidado, que guarda que en un establo pueda haber otro bebé. No, les dijo, el Hijo de Dios va a estar en un pesebre, en un establo. Esa iba a ser la señal, iba a estar envuelto en trapos. La señal iba a ser esa. O sea que para ellos no iba a ser muy difícil encontrarlo, porque ¿qué bebé iba a estar en un establo y en un pesebre? Ni uno. Solamente el Hijo de Dios. Todos los demás bebés en sus casas, ¿no? Pero el Hijo de Dios en un establo. No sé, creo que no consideraron, vieron a María con una barriga, una panza grandota así de 9 meses. O sea, ni porque estaba embarazada, ni aún así le dieron un lugar en el establo. Pero si hubiera venido Herodes, denle un lugar a Herodes, hay que buscar un lugar a Herodes. Si hubiera venido un millonario, un acaudalado, a ese sí le hubieran dado lugar, pero ni siquiera a una mujer que estaba embarazada. El Hijo de Dios vino y se humilló hasta ese grado. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta es la reacción del cielo. Esta es la respuesta del cielo. Ya hemos visto la respuesta de Herodes, la reacción de Herodes, la respuesta de los magos, la respuesta de los escribas y los sacerdotes, pero esta es la respuesta del cielo. Lucas nos asombra con detalles minuciosos, ¿no? Y lo que ahora nos relata es la respuesta del cielo ante aquel que había nacido en ese pesebre. Una multitud de ángeles llenaron todo el firmamento ante los ojos atónitos de estos pastorcitos. Y estos ángeles respondieron como tenía que haber respondido la humanidad entera ante este acontecimiento. Ellos elevaron un cántico, un coro, un cántico sublime. Ellos dijeron, gloria a Dios. Gloria significa exaltación, alabanza, elogios, aplausos. ¿Qué caso en un evento el presentador cuando llama a alguien dice, denle un fuerte aplauso a fulano de tal, aplaudan, ¿no? Eso es dar elogios, eso es dar gloria a un hombre, polvo, gusano. Eso es lo que es el hombre. Pero sin embargo dicen, un fuerte aplauso para fulano de tal, ¿no? Estos ángeles estaban diciendo, un fuerte aplauso para Dios, que mirando a estos hombres quiere reconciliarse con ellos y le envía su único hijo. Un fuerte aplauso para la misericordia de Dios para con estos pecadores. Un elogio para Dios, porque miren el amor que les ha tenido. Eso es lo que estaban diciendo esos ángeles. Toda una multitud de ángeles levantando elogios para Dios. ¿Cómo habrá sido, no? ¿Cómo habrá sido ser espectador? Estos pastorcitos estaban en primera fila, Estaban en primera fila de lo que acontece todo el tiempo en la eternidad. En la eternidad, todo el tiempo, estos ángeles están sin cesar diciendo, gloria a Dios, santo, santo, santo. Estos pastores menospreciados y odiados tuvieron la oportunidad de ser los primeros testigos en primera fila de lo que sucede todo el tiempo en la eternidad. Le adoran sin cesar. Gloria a Dios en las alturas y paz
a los hombres. Cuidado que no dice paz para los hombres de buena voluntad. Si se fija bien, dice paz, buena voluntad para con los hombres. No es lo mismo. ¿Alguno aprendió tal vez el rezo que dice para los hombres de buena voluntad? No hay ningún hombre en la tierra que tenga una buena voluntad para con Dios. No hay ni uno, porque todos nos desviamos a una, nos hicimos inútiles. No hay quien busque a Dios, ni aún uno solo. No hay hombres de buena voluntad. ¿Sabe qué es lo que hay? Hay un Dios que tiene una buena voluntad para pecadores como nosotros. Eso es lo que hay. ¿Y sabe qué está diciendo ese texto? Está diciendo, Dios se tuvo complacencia, tuvo la buena voluntad de traer paz a los hombres, a los pecadores que estaban lejos de Él, les trae paz por medio de su Hijo. Jesucristo iba a ser el que iba a reconciliar a los hombres con Dios. Por eso los ángeles, en pocas palabras así parafraseados, están diciendo, denle aplauso a Dios, glorifiquen a Dios, porque se ha complacido de los hombres, los ha visto con favor a los hombres y les ha enviado a su Hijo para que tengan paz entre ellos y Dios. Apláudanle, glorifíquenle, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios que está en lo alto. Miren el contraste, Dios en lo alto y el hombre en la tierra, en lo terrenal. Hay mucha distancia, ¿no? Pero Dios recorrió esa distancia por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Dios. ¿No es digno de ser glorificado el Señor? ¿No es digno de ser alabado? Siendo que estamos tan lejos y envía a su único hijo y lo viste en harapos y nace en un pesebre, en un establo. Esta es la respuesta del cielo. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y el 16 dice, vinieron pues apresuradamente, o sea, fueron muy diligentes, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, tal como le dijeron los ángeles. Esta va a ser la señal, van a encontrar a un bebé en un pesebre. Lo más probable es que ellos hayan tenido que buscar establo por establo. Fueron de establo a establo, buscando a aquel que iba a ser hijo de Dios, el Mesías, en un pesebre. Lo más probable es que como Belén era pequeña, la ciudad de Belén es una aldea, lo más probable es que no fue muy difícil recorrer todos los establos, no había muchos. ¿Bien? Qué fuerte, qué interesante que recorrieron esos establos, esos mesones. Todos estarían en sus casas. Todos estarían adentro en sus casas. No en el establo, en sus casitas, ¿no? Caliente. Pero llegaron a un lugar donde el Hijo de Dios estaba en el establo, vestido en trapos. El Hijo de Dios. Lo encontraron. Dice que fueron apresuradamente. Escucharon la voz de Dios, escucharon el mensaje dado por los ángeles y fueron. ¿Cuántos de los que vienen a la iglesia escuchan el mensaje y diligentemente obedecen? Ya fue dado el mensaje, ¿ahora qué vas a hacer? Ya fue dado el mensaje a los pastorcitos, ¿y ahora qué hicieron? Apresuradamente, dice que fueron. No dudaron ni un instante, fueron diligentes. ¿Y cuándo llegaron, con qué se encontraron? Esa es la gran pregunta. Se encontraron con ni más ni menos el Cordero de Dios. Mire qué ironía. Estos pastorcitos tenían que cuidar los corderos que iban a ser llevados al sacrificio al templo, ¿sí o no? Pero ahora se habían encontrado cara a cara con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué privilegio! Lo que ellos estaban haciendo al cuidar esos pastorcitos era tipificación, era un ejemplo de aquel que iba a ser el Cordero. Y ellos tuvieron el privilegio de encontrarse cara a cara con el Cordero de Dios.
habrán dicho, ¿sí, qué más da los sacrificios? Si aquí está el Cordero de Dios, aquí está el Hijo de Dios, el que va a ser entregado. Los sacerdotes allá, con su templo y su religión, pero estos pastorcitos delante del Hijo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de estos pastorcitos? Miren, ¿no? O sea, lo tenían ahí, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Qué privilegio tenerlo ahí al Señor delante. Ellos tenían entradas VIP, ¿no? Como se dice. Tenían entradas VIP ahí, primera fila, delante del Señor. La respuesta de ellos, una respuesta adecuada, dice que, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Fueron y dijeron las buenas nuevas al pueblo. Eso es lo que hace un cristiano. No puede callar lo que ha visto y oído. Una vez que conoce a su Salvador, él tiene que hablar de él, tiene que predicar, tiene que compartir, tiene que ir a hablarle a sus amigos y a sus compañeros de Jesucristo. Versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Más vale que se iban a maravillar, ¿no? El Hijo de Dios en un pesebre, en un establo. Sí, es el Hijo de Dios. Ha nacido acá en Belén, la ciudad de David. Los ángeles nos han hablado, capaz. Lo más probable es que algunos lo tacharon de loco. No, esto está loco. ¿Cómo eso de ángeles? Algunos se maravillaron. Esto me hace pensar que muchos de los que se maravillaron fueron de los que le cerraron la puerta a Jesucristo. Muchos de ellos que habrán dicho, el Hijo de Dios acá, ¡oh, qué bueno! Vamos a ir a verlo. Fueron a verlo. Uy, esa señora, yo le cerré la puerta cuando vino y tocó la puerta. Pero mira la reacción de María. Después de todo este alboroto, se maravillan y ¿no? Mira la reacción de María. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Mire qué hermoso. Una mujer que no se deja llevar por las situaciones, habrá visto alboroto, griterío, se pudo haber puesto histérica. ¡Ay, José, sácalos afuera que están todos como locos! José hace algo, ¿qué va a pasar? Anda a comprar trapos para el bebé que ya se ensució. Los pañales, anda a comprar, por favor. No se puso histérica, no se alborotó. Dice que meditaba todas estas cosas y las guardaba en el corazón. ¿Qué ejemplo de una mujer piadosa que no se deja llevar por las cosas que están pasando, sino que en silencio guarda las cosas en su corazón y las medita? Mujer, hermana, ahí tienes un ejemplo de una mujer piadosa. Pasan situaciones a tu alrededor y ¿cómo reaccionas? Mal, con irritación, te exasperas, te enloqueces, te pones histérica. ¿Por qué no vas al Señor y meditas y guardas las cosas en tu corazón, se las presentas a Él? Señor, una mujer que está madurando en Cristo. Mujeres, ustedes tienen que madurar en Cristo Jesús y crecer a la imagen de Jesús. Y este es un buen ejemplo de una mujer así, jovencita, 15 años, 14 años. Se conoce a las chicas de 14, 15 años, bueno, como todas las chicas, bueno, están en la edad del pavo, ay, pobrecita, pero esta chica meditaba las cosas y las guardaba en su corazón. ¿Qué ejemplo para las mujeres? Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La respuesta adecuada delante de aquel que nació en un establo es glorificar y alabar a Dios. Esta es la respuesta adecuada. Empezaron con pánico, ¿no? Se temorizaron cuando apareció el ángel. Empezaron con pánico, pero terminaron alabando al Señor, glorificando al Señor. Si los ángeles respondieron de esa manera,
si los pastores respondieron de esa manera, si los magos respondieron de esa manera delante de aquel que nació en ese establo, ¿cuál tiene que ser la respuesta de un cristiano? Eso que acabamos de leer. ¿Es una amenaza para tu comodidad, Jesucristo? Entonces, cada vez que alguien te abra la Biblia y te hable de morir a ti mismo, de renunciar a ti mismo por Cristo, Cristo va a ser una amenaza para tu vida. Y así como Herodes, te vas a turbar como que, uy, ahora Cristo me demanda todo, ¿y ahora qué hago? Lo vas a tomar de manera indiferente, como que, bueno, sí, la iglesia, el culto, la palabra, te hablan de Cristo, bueno, y los domingos como que no tienen mucho valor, ir a la palabra, buscar al Señor, como indiferencia total. Serás como esos magos que se postran y adoran, como esos ángeles que dicen glorifiquen, gloria a Dios en las alturas, esos pastores que van y glorifican y alaban al Señor y predican las buenas nuevas al pueblo. La respuesta adecuada para aquel que nació en un pesebre es nuestra adoración diaria. Es una vida postrada diariamente. Es decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, te alabo, Señor, aquí está mi vida. Es una adoración continua, como la que Él recibe en el cielo. ¿No dice acaso la oración, Señor, que sea tu voluntad, así como se hace allá en los cielos, que se haga aquí en la tierra? Pues lo mismo, allá en el cielo se le adora continuamente, se le está dando adoración continua. Acá en la tierra tiene que ser así. Adórale, sírvele continuamente. Has sido llamado para seguirle. Considérate un privilegiado como esos pastorcitos. Considérate un privilegiado. Has sido llamado a seguirle. Considérate un privilegiado. Ahora vive para Él. Adórale, ríndete a Él. Esta prédica fue dada por el pastor Marvin Alpire. Para más recursos, visítenos en www.misiosalta.com.